Bien, Pavel, el precio del petróleo ha estado subiendo, entonces me gustaría analizar ya en este último tramo la política económica del gobierno y cómo afectará el incremento del precio del petróleo. Un aumento sostenido, no temporal, puntual, sino sostenido de los precios del petróleo es un serio desafío para la política pública porque por dos razones. La primera es porque al subir los precios del petróleo, estamos hablando, si mal no recuerdo, que las importaciones petroleras explican probablemente un 20% de las importaciones totales. Estoy hablando de memoria, pero debe andar entre un 15 y un 25%. Puse una cifra de 20%. Cuando tienes que destinar más divisas para pagar las mismas importaciones petroleras, significa que tienes menos divisas para otras cosas. Significa que tienes menos divisas para crecer, para importar bienes de capital, para importar bienes de consumo. Entonces se te restringe el crecimiento, la posibilidad de crecer. Una economía pequeña como la dominicana, que aunque ha venido creciendo, hoy es más grande que en el pasado, sigue siendo una economía pequeña. Y las economías pequeñas importan mucho de lo que consumen y exportan mucho de lo que producen. Eso es una definición de economía pequeña, porque no se pueden autocontener. Los países grandes pueden diversificar su economía y producir mucho de lo que producen, pueden producir mucho de lo que consumen. Las economías pequeñas, aún las ricas, exportan la mayor parte de lo que producen para, con esa divisa, importar mucho de lo que consumen. Si tenemos que pagar más por petróleo, tenemos menos disponibilidad de divisas para importar para bienes de consumo y bienes de capitales y bienes de inversión, maquinaria, equipo, que es lo que nos da la sofisticación tecnológica o contribuye a la sofisticación tecnológica de la cual hablamos en el segmento pasado. Entonces, eso es un elemento. El otro elemento que es más preocupante en lo inmediato es que los subsidios asociados a los hidrocarburos aumentan. El subsidio eléctrico aumentan porque aunque el parque energético se ha venido diversificando, ha habido un aumento importante en la producción de energía de fuentes renovables y el gas natural ha venido también aumentando y reduciendo la demanda, el uso de combustibles fósiles, quiero decir, más bien de hidrocarburos, de fuel oil, diésel o carbón. Todavía hay una importante dependencia de esos hidrocarburos y eso empuja el precio, el costo de generación hacia arriba y eso obviamente obliga eso aumenta el déficit de las empresas distribuidoras si estas no ajustan el nivel de precio o no cobran más y entonces el gobierno tiene que destinar más dinero para pagar ese subsidio y restándolo de las inversiones, lo que hablábamos en el primer segmento. Estás utilizando recursos que debería estar siendo invertidos en infraestructura, en servicios públicos de más calidad para quemarlo en las calderas de las generadoras porque las distribuidoras no tienen un déficit. Entonces aumenta el déficit, pero además aumenta también el subsidio a los combustibles, del gobierno mantener la política de subsidiar los combustibles. Obviamente el subsidio a los combustibles es mucho más bajo que el subsidio a los hidrocarburos, a la generación de energía. Ese es el gran subsidio, ese es el gran dolor de cabeza. Entonces, tiene dos problemas ahí muy serios, de los cuales en lo inmediato no tienes escapatoria. Entonces, porque la escapatoria, digamos, la salida es continuar diversificando las fuentes de energía para depender menos de hidrocarburos, pero eso es a largo plazo, o finalmente el otro tema que también puede ser doloroso para el bolsillo de los hogares y de las empresas es ajustar el precio de la energía hacia arriba. Entonces son decisiones muy dolorosas. El aumento de los precios del petróleo reduce la capacidad del Estado de gastar en lo importante y puede comprometer el crecimiento económico. O una parte de este crecimiento, terminaríamos con una tasa de crecimiento, podría ser un poco menor. Pero eso depende de que el precio, que la tendencia al aumento en el precio del petróleo se mantenga en el tiempo, algo que no está del todo claro.